Comienza el Salmo séptimo, lamento de David, que le cantó al Señor después del benjaminita curso, el maltrato que había sufrido David. Señor, a ti me acojo y sálvame de mis perseguidores. Ya ve, Dios mío, si en algo hay de injusto en mis manos y si a mi bienhechor le he respondido con mal, si he perdonado al opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, que me estrelle vivo contra el suelo y esparza mis entrañas contra el polvo. Levántate, Señor, lleno de furor, álzate contra la ira de mis opresores. Despierta, Dios mío, tú que convocas al juicio. Que te rodee una asamblea de naciones, y tú presídela. Señor Dios de los pueblos, júzgame según mi justicia, conforme a mi integridad. Que cese la maldad de los malvados, afianza al inocente, tú que escrutas corazones y entrañas, tú el Dios justo. Probablemente Pablo de Tarso, cuya conversión celebramos mañana, había recitado con gran asiduidad este salmo. Lo conocía perfectamente, especialmente este doble paralelismo. En primer lugar, del justo que está sufriendo la opresión de los malvados, y es una opresión inadecuada, iba a decir injusta, pero para no confundirnos, es una opresión inadecuada porque yo no he faltado en nada, yo no he callado ante la opresión del malvado, ni yo he pagado mal a mi bienhechor. Por tanto, no me corresponde sufrir esta opresión. Y por otro lado, reclamarle a Dios que equilibre. Lo hemos visto a lo largo de todo este curso. Esa imagen que teníamos claramente en la cabeza, este Dios que paga a cada uno según sus obras. Y vimos en las últimas dos clases cómo al comenzar el Segundo Testamento, esta perfecta revelación del misterio de Dios, este misterio escondido en palabras de San Pablo, que se desvela en la persona de Jesús, al mostrarse plenamente quién es Dios y quién es el mundo para Dios, estos conceptos de líbranos del opresor quedan recolocados y trastocados. Porque David, bueno, al menos el salmista, situándose en la posición de David, en este Salmo 7, imagina, Señor, afila tu espada, tensa el arco, prepara almas mortales, cavó una fosa, cavó bien hondo, pues que caiga este malvado en el foso que ha abierto, que su maldad se vuelva contra él, su violencia recaiga en su cabeza. Y yo doy gracias al Señor por su justicia. Se espera que el Señor restablezca esta opresión, es decir, que haga lo mismo que ha hecho el salmista. Yo no he perdonado al opresor injusto. Pero hay una segunda dimensión, y es que el salmista, colocándose en la posición de David, se reconoce como una persona justa. Y entonces le pide al Señor que me juzgues según mi justicia, ¿no? En versículo 9. Júzgame, Señor, según mi justicia, según mi integridad. Quería partir desde aquí porque en esta revolución, como os decía las últimas 2 semanas, de la perspectiva de la retribución que va a introducir el Segundo Testamento, y en concreto la persona de Jesús de Nazaret, va a proponer, veíamos la semana pasada, una lectura nueva del aspecto de la retribución. En primer lugar, distribuyendo según lo necesario y no pagando según las obras. Y en segundo lugar, renunciando a la oposición al mal, al que te golpea en una mejilla, ofrécele la otra, al que te pide caminar una milla, acompáñale 2. Esta novedad en la forma de plantear la relación con la opresión y con la retribución va a contagiar de forma muy particular a la personalidad de Pablo de Tarso. Quizá por el hecho de que tengamos más cartas suyas, o quizá por el hecho de que él tiene que responder a este problema concreto. Júzgame, Señor, según mi justicia. Así que hoy quería que dedicáramos esta tarde a reflexionar sobre de qué forma Dios retribuye las obras o la vida del hombre
desde la perspectiva de Pablo de Tarso. Y lo quiero plantear con dos elementos, o desde dos dimensiones. Desde una dimensión, si queréis, más teológica, es decir, la relación entre Dios y el hombre, y este concepto que va a tener Pablo de retribución o pago que va a otorgar Dios al hombre por la vida que ha tenido, júzgame según mi justicia, y en segundo lugar unas consecuencias que van a tener para la vida social. ¿De qué forma los que son de Cristo van a buscar esta retribución? En todo este contexto vamos a reflexionar sobre lo que llamamos en general, ¿no?, la doctrina de la justificación. Y para ello me gustaría partir de la idea de qué es lo que significa ser justo. En griego, qué significa ser dikaios. Y que de alguna forma nos pusiéramos en perspectiva de a qué se refiere Pablo cuando, preguntándose sobre cómo viene el hombre juzgado según su justicia, pues prácticamente Pablo tenga que concluir que según su justicia el hombre no tiene esperanza de vida. El concepto de justicia de dikaiosine, justificación, dikaios, el que es justo, está muy relacionado con el aspecto de rectitud en el sentido de oposición a lo torcido. El justo sería aquel que es mirado por Dios conforme al modelo que Dios tiene sobre la persona. Aquel que actúa, siente, juzga, responde tal y como Dios habría pensado. En un sentido más originario, en la metáfora del jardín, en el primer hombre y la primera mujer, su acción de no respetar la autoridad en el jardín demostraría que no son justos. El justo es el que se mueve dentro de los márgenes establecidos por las leyes del soberano, en este caso, por las leyes de Dios. Habíamos visto ya en este aspecto de la opresión que se va generando cuando vimos todos los relatos del Génesis, cómo el corazón del hombre era incapaz de mantenerse dentro de estos márgenes. Y por tanto Dios había escogido un método, había ofrecido al pueblo hebreo la Torá, una serie de mandatos muy concretos que marcan límites a la ambición humana. El justo, por tanto, es capaz de armonizar sus ambiciones y colocarlas a la medida de las ambiciones de Dios. Luego, para vivir en justicia, tenemos que asumir una tensión. Si queréis, una oposición entre la tendencia del corazón humano y el modelo que Dios tiene. Ya hemos citado en otras ocasiones esa expresión del capítulo 8 del Génesis: el corazón del hombre tuerce al mal desde la adolescencia. Como si tuviera una especie de querencia hacia el mal y fuera algo estructural en el hombre. Es complicado y voy a tenerme que salir un poco de la lógica de Pablo en este aspecto de lo estructural, porque podemos correr siempre el riesgo de identificar la injusticia, es decir, la torcedura hacia el mal, o mejor dicho, la torcedura hacia lo incorrecto o lo desordenado, como un elemento esencial del ser humano. Y en ese sentido no podríamos imaginar un ser humano que no estuviera torcido. Es una pregunta significativa, ¿no? Si el pecado, si el desorden, si la injusticia es estructural en el ser humano, por tanto, siempre tiene que estar, tendrá que ser algo, como veíamos antes, que tendremos que aceptarlo y llevarlo porque está aquí. Pero si esta injusticia no es connatural con el ser humano, sino que es adquirida, aunque esta adquisición la vayamos heredando, es decir, sea algo dado, podríamos imaginar la existencia de un ser humano que no se encontrara sometido a esta injusticia, a esta torcedura del corazón. Bien, la antropología dualista maniquea va a imaginar en el ser humano esta esencial inclinación al mal. La antropología mesopotámica va a interpretar también en el ser humano esta esencial inclinación al mal. Si os acordáis, cuando veíamos el mito de creación,
veíamos que el ser humano había sido formado por la sangre de un Dios rebelde. Y por tanto, la inclinación al mal y a la violencia era fruto de la identidad del ser humano. Para que no haya confusiones en la teología católica, el ser humano no es esencialmente desordenado ni violento. El ser humano es esencialmente bueno, ha sido creado por Dios, pero ha sufrido un sometimiento a la corrupción, en palabras de San Pablo. Pablo se va a colocar en un camino intermedio, porque su experiencia más inmediata es que el ser humano vive siempre sometido a esta ley de la justicia que le declara inadecuado o injusto, ¿no? La tradición de reconocer el pecado como una condición propia a todo hombre, a veces nos puede parecer connatural, es algo que Pablo va a reconocer porque la ley nos ha encerrado a todos en el pecado. ¿Por qué ha encerrado a todos? Bueno, pues porque en la lógica de Pablo, Dios había intentado corregir la torcedura del corazón humano entregando la ley, de forma que aquel que fuera capaz de doblegar sus ambiciones y de guiarlas en la dirección de la Torá, de la ley, podría tranquilamente caminar dentro de esos márgenes que Dios había marcado. Sin embargo, esta ley lo que había realizado es que todos los hombres quedaran enmarcados dentro de esta realidad del pecado. ¿De qué forma? Bueno, Pablo va a partir de dos principios. Va a partir del principio de que el corazón humano tiende al mal desde la juventud, como en Génesis 8, y va a partir de un segundo principio, y es que todos los hombres experimentan la corrupción de la muerte. Esta era una conclusión a la que la tradición rabínica ya había llegado. El hombre había intentado vivir la experiencia de la Torá y surge una pregunta. ¿No ha habido nadie que haya conseguido vivir plenamente los preceptos? Si os planteáis, al menos de adolescentes, uno se hace la lista de los mandatos que Dios pone y, bueno, tampoco tiene mucha dificultad. Se hace una lista de lo que hay que hacer y llegado a un poco, dice, bueno, pues con un poco de esfuerzo, con un poco de voluntad, uno va superando estas dificultades, ¿no? Bueno, la tradición rabínica ya había llegado a la conclusión de que todos los hombres viven la experiencia de la muerte. ¿Os acordáis que el Deuteronomio definía estos mandatos como la alternativa entre vida o muerte? Cumple los mandatos, tendrás vida; sé rebelde, tendrás muerte. Puesto que todos experimentamos la muerte, la conclusión lógica es que todos estamos encerrados en la rebeldía. Y por tanto Dios nos retribuye con la muerte, que es lo que le corresponde a los que han sido rebeldes. En palabras de Pablo, en Romanos 11, Dios encerró a todos en rebeldía, 11:32. Cuando habla de todos, la lógica de Pablo va a ser dirigirse hacia el pueblo hebreo y al pueblo pagano. En este sentido, Pablo ha dado un paso con respecto a la tradición de los profetas que habíamos visto antes de Navidades, en las cuales se esperaba que el Señor hiciera pagar a los pueblos enemigos toda la adversidad que habían tenido sobre nosotros. Que el Señor, como dice el profeta Nahum, cumpliera su venganza. Pablo va a reconsiderar este elemento, y es importante que tengamos en cuenta este contexto de los años 50. Vimos la semana pasada las tensiones políticas que había en la Galilea del siglo I, y que nos preguntemos hasta qué punto un discurso en el que se proclama la destrucción de los pueblos vecinos sería un discurso aceptable en las regiones de Grecia.
Y no lo quiero decir solo como que Pablo tenía una estructura de marketing mucho más avanzada, sino justo al contrario. ¿Hasta qué punto Pablo de Tarso podía aceptar como un método válido el hecho de que Dios viniera a destruir todas las naciones? Y lo digo en dos sentidos. En un primer sentido práctico, es decir, hasta qué punto Dios va a tener la capacidad de destruir a todas las naciones. Pensad que cuando Nahum, por ejemplo, ¿no? Cuando Amós imagina todas las naciones, está hablando de los 7 u 8 reinos que rodean Palestina. Pero Pablo tiene una conciencia muchísimo mayor de cuáles son los otros pueblos. Un Dios que aniquilase a todos los demás pueblos, comparado con Augusto, ¿no? Comparado con Jerjes, tendría que hacer una acción, bueno, que solo media docena de grandes emperadores han conseguido hacer. Y en un segundo lugar, también práctico, Pablo, que ha crecido en Tarso, no tiene connaturalmente una animadversión a las otras naciones. Probablemente él ha crecido en una cultura griega y aceptando una relación y descubriendo unos elementos de bondad en sus vecinos. No tiene esta noción nacionalista que habría tenido los que han nacido en Jerusalén, los que han vivido en Palestina. Veíamos esta identidad farisea, si queréis, esta identidad nacionalista hebrea que podía esperar un reinado de Dios que aplastase a los demás pueblos. En Pablo resultaría extraña esta realidad. Luego es muy probable que Pablo, este fanatismo de lo que nos habla en la carta a los Filipenses, de fidelidad a la ley, Pablo lo hubiera vivido como un convencimiento de que la ley habría hecho de él un hombre recto, si queréis, un hombre justo. Es un texto de Filipenses 3 que probablemente conocemos de memoria. Pablo está tratando de justificar su autoridad frente a otros apóstoles, a los que él llama, cuidado con los perros, con los malos obreros y los falsos circuncisos. Otros apóstoles, cuando hablo de apóstoles no hablo de los 12, sino otros misioneros con los que Pablo está visto que no va muy de acuerdo por los tonos con los que habla de ellos, y dice: los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque yo tendría motivos para gozar de la nobleza de la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, según la ley, un fariseo, y según el celo, un perseguidor de la iglesia, y según la justicia de la ley, intachable. Es decir, Pablo ha vivido un recorrido en el cual, quizá del grupo fariseo, porque es como él mismo se define, quizá del grupo de fariseo más convencido, este aspecto de respecto al celo perseguidor, así lo podríamos leerlo, respecto al compromiso, a la radicalidad, hasta el punto de ser perseguidor, ¿no? Y se identifica, y respecto a la Torá, intachable. Es un fiel cumplidor de los preceptos. Entonces, ¿por qué no propone una justificación del hombre desde el cumplimiento de la Torá? Si él en Filipenses se identifica como un cumplidor de la Torá, ¿por qué no proponerlo? Bien, eso nos tiene que abrir al hecho de que él experiencialmente haya vivido una contradicción que no haya podido explicar con su obediencia a la ley. Es decir, que él haya tenido una carencia que la ley no podía explicarle. Y esto, que puede ser discutible, yo os propongo que lo leamos desde esta nítida distinción que la interpretación farisea de la Torá hacía entre el pueblo elegido y los demás pueblos. ¿Por qué lo digo? Porque su argumentación, sobre todo en Gálatas y en Romanos, que son las dos obras en las que Pablo se va a preguntar qué es lo que nos reequilibra con Dios, su argumentación va a buscar siempre el explicar que el pueblo no judío también participa de esta bendición o beneficio de Dios. Es verdad que es algo que es más del curso de introducción, pero bueno, por recordarlo, es algo que hemos tenido que volver a estudiar después de los años 90, o sea, antes de ayer, para reintroducir en este concepto de paganos un nuevo elemento. Sabéis que en Pablo siempre aparece una distinción entre judíos
y gentiles o paganos, solemos seguir utilizando la nomenclatura latina porque queda más elegante decir que nosotros somos gentiles que decir que somos paganos, ¿no? Parecía que teníamos dos grupos, los miembros de Israel y los otros, que es el concepto que encontramos en todo el Primer Testamento. Nuestro pueblo y los otros pueblos. Como os decía, sobre todo a partir de los años 90 hemos reevaluado este concepto de paganos, los pueblos, los ethnoi, los étnicos, ¿no? O los helenos, para introducir entre medias un tercer grupo. Tendríamos sociológicamente, y os pongo personajes, a Bernabé, a Timoteo y a Tito. Si no estáis muy puestos, Bernabé es el catequista de Pablo, que lo recibe en Antioquía. Por tanto, es un hombre que vive las tradiciones judías, hasta el punto que en Gálatas 2 nos dice que llegado a un punto, Bernabé deja de comer con los paganos para no quedar en feo frente a las tradiciones fariseas o a las tradiciones judías. Así que Bernabé es un judío que vive en Antioquía, vive en una región griega, pero es un judío, un hebreo. Sigue las tradiciones de los padres. Tito, claramente, Pablo lo presenta también en Gálatas, dice que Tito, aun siendo pagano, no le obligaron a circuncidarse. Así que Tito es un pagano que Pablo ha conocido en sus viajes en Grecia, probablemente, o en Éfeso, o en alguna región en Macedonia, en Filipos. Se ha encontrado con él, ha sido uno de sus compañeros y forma parte de este segundo grupo. Tendríamos a Bernabé con los judíos y a Tito con los paganos. Pero como os decía, entre medias hay un tercer grupo. Timoteo es nieto de judías. Y en este sentido, Timoteo nos obliga a presentar un tercer grupo, que son aquellos griegos, pero que son descendientes griegos, pero que son descendientes de hebreos. ¿Por qué hemos tenido que recuperar esta imagen? Porque la argumentación que va a hacer Pablo a la hora de unificar estos dos pueblos, el pueblo de los judíos y el pueblo de los paganos, va a ser una argumentación, sobre todo en Gálatas y más en Romanos, pero sobre todo en Gálatas, donde va a distinguir promesa y ley. Y en ese sentido, tradicionalmente imaginábamos la promesa de bendición dirigida a todas las naciones, la bendición que se le dirige a Abraham en Génesis 12, por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y veíamos la ley como lo que aparece en Génesis 17, cuando a Abraham le viene impuesta la norma de la circuncisión para reconocer quiénes son los miembros de su pueblo. Esta lectura clásica nos permitía distinguir dos naciones, dos humanidades. La humanidad de los circuncisos, que son los escogidos, Bernabé, la humanidad de los incircuncisos, que son los pueblos paganos, Tito. El problema es que Timoteo pertenece a ambos grupos. Timoteo pertenece al grupo de los incircuncisos. En Hechos de los Apóstoles, Lucas nos narra cómo Pablo le va a invitar a circuncidarse, quizá en un texto acomodado, donde Lucas quiere indicar que no hay una oposición a aquellos que quieran conservar las tradiciones judías, pero al mismo tiempo, Timoteo, al ser nieto de hebreos, pertenece a la promesa. Y en ese sentido, podríamos volver a leer en Pablo esta oposición entre los dos grupos, hablando en un primer término entre judíos que siguen tradiciones hebreas, por tanto, judíos que siguen la ley, y en un segundo término, judíos que han ido abandonando estas tradiciones hebreas, judíos que ya no siguen la ley. Y os propongo que desde esta clave le demos una nueva lectura a ese comienzo de la carta a los Romanos, en el que Pablo nos presenta esta rebeldía en la que Dios ha introducido a todos los hombres.
En 1:18 comienza así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Es lo que esperamos que haga un gobernante, un emperador, y por tanto es lo que esperamos que realice Dios. Recompensar, si queréis, retribuir, ¿no?, a la impiedad y a la injusticia con un justo castigo que lo ordene y lo devuelva a su espacio, ¿no? Lo que Dios puede conocerse es manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó. Lo invisible de Dios y su eterno poder y divinidad son perceptibles a la inteligencia a partir de la creación del mundo. De modo que es inexcusable, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado como Dios, ni le han dado gracias, todo lo contrario. Se ofuscaron en sus pensamientos, de modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Hay una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Cambiaron al Dios inmortal por las imágenes de cuadrúpedos, hombres, aves, reptiles. De alguna forma se está refiriendo a algunos que tendrían que haber reconocido y que sin embargo cambiaron. Y es interesante porque el aspecto cambiaron asume que inicialmente habían reconocido a este Dios invisible. Encaja mucho mejor con las tradiciones de judíos adaptados a cultura griega, helena, acordaos lo que vimos de la revuelta macabea, que a paganos que nunca hayan oído hablar de Dios. Encaja mucho mejor con nietos de judíos como Timoteo que con esos personajes de Atenas que adoraban al Dios desconocido. Desde esta perspectiva, podríamos imaginar a Pablo viviendo la experiencia de una relación con estos dos tipos de hebreos o de judíos. Hebreos que se han separado de las enseñanzas de la Torá y se han incorporado en la cultura griega y por tanto siguen los principios y valores de la cultura griega que, desde la perspectiva hebrea, en muchos casos son faltas de valor, son acciones de injusticia. Por ejemplo, el honor me obliga a la venganza. Y en ese sentido, contradigo Levítico 19:18, no te vengarás contra ningún miembro de tu pueblo. Y por otro lado, Pablo vive la experiencia de aquellos hebreos que se han mantenido fieles, incluso en territorio griego, a las tradiciones de los padres y han observado y cumplido los mandamientos. Ambos han vivido una tensión dentro del corazón. Esa tensión del corazón que conocemos muy bien por la expresión del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, de la oposición en Pablo, ¿no?, entre el espíritu y la carne. La carne desea contra el espíritu contra la carne, y hay un antagonismo tal que no hago lo que quisiera. Esta conciencia en Pablo de que uno no termina haciendo el bien que quiere, sino el mal que no quiere, a pesar de cumplir los mandamientos de la Torá, se explica muy bien en aquellos que han abandonado las indicaciones de la Torá, es decir, que no tienen márgenes y por tanto Dios en Romanos les ha abandonado a las apetencias de su corazón y han hecho, bueno, pues lo que el corazón ha ambicionado. Acordaos esa imagen originaria del Génesis de Lamec, el descendiente de Caín, que se ha ido dejando llevar por la violencia y ha ido pagando a la violencia con mayor violencia. Pero en el otro lado está también el grupo fariseo. Como desde la ley, Pablo se autoidentifica como fariseo, dice, frente a la justicia que da la ley, soy intachable. Y sin embargo, este ser intachable de la justicia que da la ley, a Pablo no le... Este ser intachable de la justicia que da la ley, a Pablo no le ha resuelto este problema de las apetencias de la carne. En Gálatas 5, Pablo nos va hablando de cuáles son los frutos que nacen de la carne. Bueno,
fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones. Pablo ha vivido esta experiencia. Puede que se haya liberado de algunas de ellas, pero reconoce que sigue existiendo dentro de él esta continua pulsión que en varias ocasiones le impide liberarse del lugar a donde la carne le envía, ¿no? Dice Gálatas 6:8, quien siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, quien siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Así que esta imagen originaria que teníamos de un Dios que va a pagar a cada uno según sus obras, con la que habíamos concluido nuestra lectura del Antiguo Testamento y habíamos renovado en el Nuevo Testamento, supondrá en Pablo que le pagará según la corrupción de sus obras que le llevan a la corrupción. La ley no ha sido capaz de limitar este ansia de la carne, no ha sido capaz de corregirla, si queréis, ¿no? Dice en Romanos 8, ¿no? Si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso a Pablo le ha sucedido algo que le ha permitido dejar de ser deudor de estos impulsos u obras de la carne. Hay un suceso que tradicionalmente hemos llamado conversión, aunque quizá deberíamos mejorarlo por iluminación o manifestación. Hay un proceso que le ha permitido a Pablo cambiar los paradigmas que le imponía la ley. Varios de estos paradigmas, pero hay uno que me pareció hoy especialmente significativo, y es que Pablo se va a liberar de la obligación de marcar una división entre el pueblo judío y los paganos, y muy especialmente marcar una división entre los judíos que cumplen la ley y los judíos que han abandonado la práctica de la ley. Creo que podemos encontrar en Filipenses 3 y sobre todo en toda la lógica de reconciliación de la carta a los Corintios, en Pablo, como una pacificación de su espíritu que ya no se ve obligado a recriminar a los hebreos que viven en zonas paganas haberse olvidado de las tradiciones de los padres. Esto le va a permitir a Pablo, mejor dicho, le va a obligar a Pablo a reestructurar el concepto del camino que Dios tiene para devolverle al hombre la vida. El camino que Dios tenía para otorgarle al hombre la vida era claro, cumplir los mandamientos. ¿Os acordáis cuando el joven le pregunta, ¿no?, en el Evangelio de Mateo, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida? Dice, bueno, pues cumple los mandamientos. Bien, eso significa que quienes no lo cumplen no van a alcanzar la vida. En la experiencia de Pablo, él sigue experimentando la corrupción, en este doble sentido sigue experimentando la muerte, evidentemente, de sus seres queridos, es consciente de que él la va a experimentar, pero al mismo tiempo sigue experimentando todas las consecuencias de lo que es la corrupción, es decir, de lo no perfecto, de lo no completado. Así que Pablo va a descubrir un camino nuevo, que no es un camino teórico en el sentido que él concibe una forma nueva, no es que él proponga un camino nuevo, sino que él experimenta un cambio que le va a suponer alcanzar lo que la ley no le había permitido alcanzar. Y es interesante porque en Filipenses define que él frente a la ley es intachable, por tanto no hay nada de la ley que pueda acusarle, y aún así esta oposición de lo carnal en Pablo va a seguir presente. No significa que siempre no significa esto que siempre esté viviendo arrastrado por la carne. Pero fijaos, en 1 Corintios 15, después de hablar de la resurrección de Cristo, después de narrar cómo será el último momento, ¿no?, dice, os revelo un gran misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y aquí Pablo utiliza en esta imagen del transformar, no es la expresión metamorfeo, sino es
Alá que someza, a los. Seremos hechos una cosa distinta. Es decir, constituidos de un modo diverso. En un instante, al toque de la trompeta, pues sonará una trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. En ese sentido, lo que marcaba la identidad de los hombres, esta corruptibilidad, es decir, esto ir siendo cada vez más caduco, se va a convertir en Pablo en la categoría que defina la identidad del ser humano. Nosotros vamos a utilizar en nuestra filosofía occidental la imagen de la mortalidad en la tradición latina, ¿no? ¿Os acordáis que al emperador se le iba recordando? Eres mortal, ¿no? Mortal frente a inmortal, pero en Pablo va a estar mejor esta expresión de corruptible frente a incorruptible. ¿Por qué os propongo que veamos la imagen de corrupción? Porque mortal o inmortal nos está indicando un estado momentáneo. Estás vivo o estás muerto. Mientras que corruptible indica más una característica de proceso y por tanto una amenaza continua. La muerte se experimenta en un único momento, mientras que la corruptibilidad se va experimentando de forma progresiva. Gracias a la providencia divina, ninguno de nosotros hemos experimentado la muerte y es muy probable que tampoco la experimentemos hoy. Pero todos nosotros hemos experimentado hoy la decrepitud, la corruptibilidad. Hagamos un poco de memoria y recordaremos cuando teníamos rodillas más firmes, memorias más ágiles, ¿no? Y capacidad de aguante, mayor paciencia y mayor ilusión. Entonces, esta imagen de corruptible, es decir, de ir poco a poco degenerando, es una imagen con la que Pablo define esta identidad del hombre, que, como os digo, no es estructural, porque es una identidad que puede corregirse. Os propongo que recuperemos esta imagen en lugar de vida y muerte, que es la imagen que teníamos en el Deuteronomio, porque vida y muerte son situaciones completamente incompatibles que ocurren en un momento y que además no tienen vuelta atrás. No son reparables. La muerte no es reparable. Mientras que la dimensión de corruptible e incorruptible, de decrepitud, sí que se repara. Las fuerzas decaen, corruptibilidad. Pero cuando uno se alimenta, recupera fuerzas y le vuelve la vitalidad. Esta imagen de cuerpos corruptibles nos permite afrontar esta retribución como algo progresivo y que puede dirigirse en dos direcciones. El punto de partida de esta imagen nos va a permitir ahora continuar viendo cómo la retribución adecuada al hombre es la de la decrepitud o la corruptibilidad, mientras que la situación idónea del hombre sería la de que Dios le retribuyera la vida. Pablo va a encontrar en el relato original de Génesis un modelo para comprender cómo Dios ha realizado esta retribución y para explicar lo que a él le ha sucedido. De alguna forma, Pablo ha vivido esta experiencia de corruptibilidad, es decir, su carnalidad le arroja a una vida cada vez más decrépita, si queréis desde el punto de vista de la virtud, más mezclada en la ira, en el rencor, en la división. Es lo que la ley, en cierto sentido, le ha fomentado. Y él se ha considerado intachable frente a la ley y aún así corruptible o corrupto en una experiencia humana de cada vez mayor decrepitud, si queréis, moral, mientras que le ha sucedido algo en la experiencia bautismal que a él le ha permitido moverse en la dirección contraria, con una mayor magnanimidad, con una mayor bondad, con un mayor aguante, con una capacidad de perdonar a los enemigos en lugar de odiar a los enemigos, y con una capacidad muy concreta que es la de no vengarse del hermano de tu pueblo, del adversario.
Esta experiencia, de la que hemos hablado en algún momento, que es la experiencia del Espíritu Santo, esta presencia del Espíritu entre los cristianos, lo van a nombrar con esta realidad, va a ser como lo que Dios otorgue a los hombres. Y esta va a ser, para Pablo, la gran lógica de retribución. Dios, que debería haber retribuido a los hombres con su ira, puesto que los hombres se han dejado llevar por las ambiciones de su corazón, Dios ha retribuido a los hombres con su espíritu, con un espíritu de vida. Os digo que tenemos que volver al relato originario de Génesis para comprender esta imagen. En el relato originario de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no hay corruptibilidad. Por eso prefiero esta imagen de la corrupción a la imagen de la muerte. Tampoco hay muerte, pero bueno, ya la habrá. Acaban de ser creados, dadle tiempo, ¿no? En nuestra comprensión posterior, nosotros hemos identificado la muerte como una realidad que le sucede al hombre al abandonar el jardín. ¿Os acordáis? Casi de memoria, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Nosotros todavía en nuestra oración litúrgica seguimos diciendo que es un decreto tuyo en consecuencia del pecado. Y es verdad que tal como está narrado en Génesis, parece que Dios decrete, polvo eres o en polvo te convertirás. Pero también es cierto que Dios podría estar describiendo. Podría imponerlo como un decreto o podría describirlo. En este segundo sentido me apoyo en el hecho de que Adán ya se llamaba Adán antes de que Dios le dijera que eres polvo. Adán ya había tomado su nombre de la tierra y por tanto ya era estructuralmente corruptible. Estructuralmente polvo, pero si os acordáis, toma polvo y le insufla su aliento. Hay otro elemento en el jardín del que hablamos poco. Hablamos siempre del árbol de la ciencia, pero hablamos muy poco del árbol de la vida. Y si volvéis a leer el relato de Génesis, y Pablo lo tenía muy en la cabeza, lo que ha ocurrido en el relato de Génesis es que al hombre se le ha prohibido el acceso al árbol de la vida. Al hombre se le ha prohibido el acceso al árbol de la vida para que sus días no sean demasiado largos. También en la tradición de Mesopotamia aparecía esta defensa que Dios realiza sobre la creación. Dios limita la edad de los hombres. ¿Por qué? Porque como el corazón del hombre va a ir torcido hacia el mal, el corazón del hombre va de alguna forma a quebrantar la armonía que existe en el cosmos. Si le dejamos vivir con tiempo ilimitado, este desorden va a ser ilimitado. Bueno, pues se marcan, ¿no? En el comienzo de Génesis 6 se dice que Dios decreta que la edad de los hombres no sea más de 120 años. Pero ya en Génesis 3 Dios había cortado al hombre el acceso al árbol de la vida. Y por tanto, había condenado al hombre, si queréis, a vivir la existencia tal como la tiene. Y eso había hecho que el hombre cultivase la tierra y la tierra diera espinos. La imagen es que la decisión de Adán había tenido una doble consecuencia. La expulsión del paraíso tiene una primera consecuencia, que es a la que nosotros damos primacía, que es que el hombre no tiene acceso a la vida. Y por tanto el hombre, que era un ser viviente, es un ser viviente que no tiene la capacidad de sostener esta vida. Porque frente a lo que después nosotros, en nuestra reinterpretación aristotélica, comprenderemos de la vida como una realidad, si queréis, ontológica e inatacable, la experiencia que tiene la cultura griega es que la vida es una realidad fluctuante. Si no la cuidas, desaparece. No puedes tenerla de forma estable, tienes que estar continuamente reavivándola. No puedes tener unos campos que estén dando fruto continuamente. Necesitas sembrar cada año. No puedes tener un cuerpo que esté vigoroso continuamente. Necesitas hacerlo descansar y alimentarlo continuamente. Los dioses poseen sus ambrosías, su alimento que les permite vivir para siempre. El Dios de Israel posee en su jardín este alimento que le da a la vida, que cuando está fatigado le reconstituye. Cuando el hombre sale del jardín pierde el acceso a este alimento. No es tanto que quede condenado a muerte, cuanto que queda imposibilitado de recuperar o de revigorizar su carnalidad.
Pero hay otra segunda acción cuando el hombre es expulsado del jardín, y es que la tierra queda a merced del hombre. La tierra ya no está gobernada como el jardín por la atenta mirada de Dios, sino que la tierra queda entregada en manos del hombre. ¿Os acordáis que el hombre ha sido puesto en la tierra para que la cuide? Y la tierra en manos del hombre es una tierra que está marcada por lo corruptible, por lo imperfecto. Por eso en Romanos Pablo dirá que la creación ha sido sometida a la corrupción. No se refiere a que el mal haya entrado en la creación, porque Pablo no concibe que exista un principio de mal, sino que la tierra ha quedado corrompida porque la decisión del hombre de gobernarla según las apetencias de su corazón ha hecho que la tierra viva esta experiencia continua de corrupción. Es algo así como si nuestra tierra hubiera quedado condenada a la sequía porque el hombre decidió cortar el flujo del agua. En ese sentido, Pablo habla de una creación que está sometida a corrupción y que está clamando continuamente que esta corrupción venga restablecida. Es como la víctima que está clamando a Dios que ejerza sobre el opresor una acción de forma que me restablezca mi estado originario. Dice, la creación ha sido sometida, pero no por sí misma, sino por aquel que la sometió. Ha habido una acción originaria en el jardín que ha cambiado la estructura de la humanidad y de la creación. ¿Y cómo ha ocurrido esta acción originaria? Pablo va a presentar un triple motor y de esta forma va a poder explicar por qué él se puede sentir intachable ante la ley y sin embargo sentirse continuamente atado a la corrupción. Él va a reconocer la identidad de la muerte, es decir, de la corruptibilidad, de la no vida perpetua. Va a reconocer que la muerte es consecuencia de una transgresión, es decir, de demostrar una incapacidad de poder ser fiel, no se le puede confiar el árbol de la vida, y va a preguntarse cómo entra esta transgresión. Si volvemos a la escena de la mujer y la serpiente, Pablo la lee de una forma muy concreta. Lo que la serpiente le presenta a la mujer es un fruto que es apetecible, sabroso y bueno. 3 elementos de razón. Acordaos que en Romanos 1 va diciendo que estos pueblos se dejaron llevar por sus razonamientos, ¿no? Y la mujer transgrede, toma del fruto. Pablo lo que va a interpretar aquí es que lo que ha abierto el camino de la transgresión es precisamente el deseo, la ambición. Y en este interesante planteamiento, Pablo va a darse cuenta de que la ley lo que hace es poner de manifiesto la existencia de este deseo. Y de alguna forma la ley va a esclavizar de alguna forma al hombre, porque al mostrarle el deseo, le va a presentar una realidad que el hombre es incapaz de contener. El hombre siempre se acaba dejando llevar por sus deseos. La lógica estaba en la forma particular como la tradición hebrea había leído los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tus padres, no matarás, no robarás. Pero la última de las palabras es no desearás. Y Pablo ya ha heredado en la tradición rabínica el hecho de que el impulso de matar se puede contener, pero el deseo no puede contenerse. Y una experiencia psicológica muy evidente, en el momento en el que yo hago la lista de la 10ª palabra, no desearás ni la mula, ni la mujer, ni los bienes de tu hermano, en el momento en el que yo hago la lista, hago nacer el deseo. Si en lugar de decir la burra, que no nos supone nada a nosotros, comenzamos a hablar de el puesto, el salario, la casa, la piscina, las vacaciones o el pelo de tu hermano, en el mismo momento de nombrarlo, nace en el corazón del hombre esta ambición. Y por tanto, nace la tensión hacia la transgresión. ¿Qué es una tensión?
que es irrefrenable, porque la carne desea contra el espíritu. Hay una tensión en el corazón que no corrige la ley, sino que limita la ley. Por tanto, entrando el deseo en el mundo, el deseo abrió la puerta al pecado y el pecado abre la puerta a la muerte, a la corrupción, como condición estructural de la creación y por tanto también del hombre. La ley lo único que hace es poner freno a la ejecución de este deseo, pero hace que el deseo permanezca y que por tanto no haya ningún hombre que pueda presentarse como ausente de este deseo, porque va a tener siempre una carnalidad que tienda hacia lo corruptible. Cuando hablo de lo corruptible es que va a haber una tendencia a apropiarme de lo del vecino, a devolver el mal con un mal mayor, con la venganza, a acumular más de lo que necesito, a utilizar a las personas como instrumentos y no como fines. Y en este sentido la ley no ha supuesto una diferencia. Los comportamientos externos son distintos entre paganos y judíos, sí, pero el corazón del hombre, y es ahí donde Dios juzga, el corazón del hombre se mantiene igual en un pagano que en un judío. Os digo que deberíamos introducir esta experiencia personal de Pablo, en la cual él ha reconocido esta identidad de los corazones de judíos y de paganos, ha reconocido su propia identidad de corazón en la época de fidelidad al judaísmo y un cambio en el momento en el que ha vivido la experiencia del Espíritu. Bueno, paramos un momento y trato de explicar cuál ha sido este cambio y cómo Pablo va a verbalizar este aspecto de la retribución de Dios. Porque una vez que llegamos a la conclusión de que todo hombre está marcado por esta tendencia a lo corrupto, la consecuencia clara es que, dándole tiempo, el hombre acabará yendo siempre hacia lo corrupto. Y por tanto que la corrupción, la corruptibilidad, la muerte en definitiva, sería la consecuencia de toda la creación. Bueno, no va a ser así en Pablo. Dios va a tomar otra medida y va a pagar de una forma distinta lo que el hombre espera. Pero eso, respiramos un momento antes de comenzar.